buenos días a todos. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes esta segunda sesión en esta plataforma que es I+D. Agradeciendo de antemano a I+D propiamente dicho por permitirnos estar en este escenario virtual, haciendo posible que llegue a distancias lejanas, aunque no nos podamos ver físicamente, pero que podemos tener un alcance de poder compartir a largas distancias y evidentemente no omitir mi agradecimiento personal a nuestro socio de trabajo comercial y cotidiano en la implantología, como es la compañía Nobel Biocare, con la cual he tenido el privilegio de trabajar por ahí más de 17 años de trabajo conjunto y que esperamos que estos sean los primeros 17 años que trabajamos juntos, ¿no? De alguna manera, quisiera compartir, entrando de lleno con el tema, eh, esperando que lo que podamos aportar o compartir sea un poco de experiencia, un poco de ciencia y un poco de sentido común en el tratamiento de las rehabilitaciones bucales complejas, ¿no? Y principalmente centrarnos en lo que es el paciente parcial o totalmente desdentado o totalmente desdentado y que de alguna manera tenemos que darle soluciones eh, eficaces, duraderas y biológicamente compatibles, mejorando su calidad de vida cuando acuden a nuestra consulta, a nuestra práctica. De tal manera que yo voy a centrarme en el tema con aquel paciente que nos llega con una dentición terminal. Es un tema que no es nuevo, sin embargo es un tema o es un abordaje que sigue teniendo con el tiempo controversias, aportaciones, innovaciones, y que esto no para. Justamente vemos congresos y eventualmente dos escenarios muy importantes sobre los cuales quizás vamos a enfocarnos un poco. Las estructuras que soportan la rehabilitación de un paciente con dentición terminal y la dinámica oclusal con la cual el paciente desarrollará su función masticatoria, que le dure a largo plazo, que pueda alimentarse y comer bien, y en tercero, pues, que estéticamente o que desde el punto de vista óptico y estético se integren adecuadamente en nuestros pacientes. Y entonces, quiero mostrar la primera imagen de esto, un paciente que de alguna manera llega, acude a nuestra consulta y yo lo más que lo que veo la primera vez, unos dientes quizás no armónicamente bonitos, un calcaneo izquierdo un poco descendido, pero nosotros no nos podemos imaginar cuando empezamos a escudriñar desde el punto de vista clínico lo que nos encontramos aquí, una dentición de alguna manera con superior ausente, con alguna secuela de implantes fallidos y desde el punto de vista oclusal, la oclusión mandibular realmente con problemas importantes de índole biomecánica y de alguna manera hasta cierto punto biológica, ¿no? Entonces, ¿quién iba a pensar que detrás de esa dentadura podíamos encontrar este escenario? De alguna manera, una dentición que ya tiene un proceso o intervenciones a largo de hace tiempo que la encontramos en un estado comprometido. Eh, por ejemplo, este otro caso en el cual se presenta nuestra paciente, unos dientes, pues, de alguna manera, el impacto que nos da en este sentido no es quizás el escenario que nosotros nos podríamos imaginar después de que desvelamos esa prótesis total que trae la paciente, acondicionada, una dentición o un maxilar superior edéntulo o completamente desdentado, contra un maxilar inferior dentado. Y esto nos trae, como ya sabemos, discrepancias importantes de índole posicional dentario por los procesos de reabsorción que nosotros sabemos que están a lo largo del tiempo después de la pérdida de dientes, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en el primer caso? En el primer caso que tenemos acá, y haciendo, digamos, digamos, viendo el hielo en el escenario de esta sesión, eh, lo primero en general que hicimos fue recuperar, volver a colocar implantes dentales en el maxilar superior, empleando
planificación con el DTX Studio Implant de Nobel Biocare, generando una guía quirúrgica Nobel Biocare esteroidográfica, realizando posteriormente una cirugía guiada para la colocación de implantes. En este caso empleamos implantes Nobel Replace Tapered Groovy, maxilar superior, ayudados obviamente, colocados por el doctor Juan Carlos López Noriega. Y esta imagen, la primera imagen que aparece en esta presentación, precisamente resulta todos los componentes de rehabilitación empleados en este paciente, en el cual usamos cuando disponíamos en México del Nobel Procera Implant Bridge, titanio, era el componente estructural de titanio, de Procera, y empleamos además implantes individuales en el sector inferior con bases de titanio Nobel Biocare, y toda la dinámica oclusal la llevamos a cabo con coronas de silicato de litio monolíticas y solamente las superiores con estratificación de la paleta incisal. Y este fue el resultado del tratamiento de este paciente, un cambio completamente biomecánico de la dinámica oclusal con un soporte estructural adecuado, retenida la prótesis superior por una prótesis de 4 implantes, generando lo que llamamos el concepto de Paulo Malo de Olonfort. Y de alguna manera este fue el resultado que nosotros logramos obtener en el manejo de este paciente, ¿no? La parte superior, la parte inferior, devolviendo quizás lo más importante, además de colocar implantes, es devolviendo la biología masticatoria, ¿no? Este es el resultado de este tratamiento, en el cual vemos que la integración en general del componente restaurativo no fue del todo mal. Yo creo que de alguna manera esperamos y encontramos las expectativas trazadas, y esto es lo que de alguna manera queremos lograr en este tipo de pacientes, ¿no? Una integración tanto funcional como óptica, así le llamaríamos, o una integración que ellos le conocen como una integración estética, ¿no? Aquí vemos esta fotografía, esto es un año después del tratamiento, y de esta manera, haciendo un resumen, ¿cuál sería el manejo de este tipo de casuística, de este tipo de casos que realmente el resumen que acabo de plantear, pues es concuerda en que detrás de eso hay una enorme cantidad de trabajo, hay mucha labor, tanto interespecializada, ¿no? Tanto de clínica como aspectos protésicos, quirúrgicos, y también en la acción de laboratorio. En el segundo caso, procedimos de una manera similar. De igual manera, colocamos bajo planificación guiada y mediante cirugía guiada, tras la obtención de una guía quirúrgica digital impresa en Nobel Biocare, New Jersey, procedimos a la colocación nuevamente de 4 implantes superiores. Nuevamente realizamos el tratamiento de O4 desde el punto de vista quirúrgica, y aquí tenemos nosotros un resumen, un escenario, una fotografía de los componentes de rehabilitación. En este caso, empleamos una estructura de circonio ceramizada, ¿ok? La cual estuvo asentada sobre bases de titanio Nobel Biocare, y a esa estructura que nosotros ceramizamos le hicimos restauraciones de disilicato de litio, carillas de porcelana en IMAX, y el resto de los dientes posteriores hicimos coronas de contorno completo monolíticas maquilladas, ¿no? Al final, esto es la integración del tratamiento, en este caso, una vez insertada la prótesis en boca. Y aquí nosotros observamos la integración de nuestra asistencia restaurativa en la paciente. Los resultados de alguna manera por sí solos muestran un razonable abordaje tanto quirúrgico como protésico de laboratorio, y lo más importante es lo que buscamos en este tipo de tratamientos, es la predictibilidad, que estos tratamientos de alguna manera puedan dar un buen rendimiento a largo plazo, pero que además
si algo falla, sea relativamente fácil, sin mayor compromiso estructural de rehabilitación y de costos para el paciente, volver a realizar los ajustes necesarios como la reposición de alguna corona fracturada, etcétera, etcétera, en este sentido. Pero entonces, ¿cuál sería el planteamiento de las soluciones implantos soportadas fijas? ¿Y por qué me voy a centrar un poquito en implantos soportadas fijas? Hace como unos meses de una conferencia sobre las diferentes opciones del maxilar edéntulo, pero la mayoría de los pacientes hoy llegan, por lo menos a mi consulta, dentro de lo posible pidiendo soluciones fijas. Y cada vez hacemos menos soluciones removibles o desmontables, porque los pacientes realmente no les gusta sentir que los dientes están más firmes, están fijos, porque creo que los sienten un poco más parte de ellos, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo diría, bueno, hoy de alguna manera no necesitamos, y eso ya es un viejo conocido, colocar una enorme cantidad de implantes para dar solución fija a un maxilar o a una mandíbula edéntula. Partiendo del protocolo, mínimamente 4 implantes, el protocolo muy probado del doctor Pablo Maló del Longford, partiendo de 4 implantes en adelante, nosotros podemos dar soluciones implantos soportadas fijas. Y por lo tanto, en ese sentido, nos abre el portafolio de oportunidades para que podamos resolver las necesidades de nuestros pacientes. Ahora, independientemente de que si cuando no se puede realizar una prótesis fija, pues se comenta y se pueden abordar unas soluciones desmontables o combinadas o híbridas, fija con dientes o dentaduras desmontables o removibles, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poquito para limitar sobre las soluciones fijas. Por un lado, digamos, el famoso conocido desde hace más de 40 años, desarrollado por el doctor Pierre Branneman, los primeros pacientes. Nosotros publicamos un trabajo en el 2011 en la revista Reflect, hace ya una buena cantidad de años, en diferentes idiomas se publicó este trabajo con el doctor Curiel, el doctor Ramírez, con ayuda de mi esposa, la doctora Berenice, y que era la prótesis híbrida, en la cual contemplaba una estructura de titanio. Normalmente yo siempre utilicé esta publicación es con un Nobel Procera Implant Bridge Titanio, cuando teníamos acá en México, y luego nosotros acrilizábamos unos dientes fonares, por ejemplo, de Ivoclar, y los metíamos a acrilizar en un sistema de acrílico por inyección. Un excelente, de alguna manera, abordaje, una prótesis ligera, una prótesis ligeramente compatible, pero teníamos, de alguna manera, lo que experimentamos a largo plazo y platicando con el doctor Curiel, que ahora radica en Seattle, Estados Unidos, es que normalmente estos dientes no están diseñados para prótesis fijas, están diseñados para prótesis removible, por un lado, o para dentaduras completas. Entonces, la resina acrílica tampoco es un material diseñado para prótesis fija de larga duración, menos para trabajos con alta demanda funcional como son las estructuras implantos soportadas de semejante envergadura. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que al término aproximadamente de unos 5 años, empezábamos, o antes, primero, deteriora la resina acrílica, pero antes, y notamos de los 5 años, antes de los 5 años, nosotros estábamos reparando y reparando las recurrentes fracturas de los componentes dentarios y reparándolos con resina y después cambiar el diente. Luego se le hace muy cuesta arriba al paciente y muy cansado. Y en este sentido, a los 5 años, ¿qué podíamos hacer con esto? Rehacer, cambiar todos los dientes, rehacer la dentadura, sí, relativamente de un bajo costo, pero que había que cambiarle en el entendido de que cada 5 años, como una prótesis total, habría que cambiar todo el componente, llamémosle la dinámica masticatoria de este tipo de diseño protésico. De tal manera que nosotros empleamos, esa es una opción, no es que es descartable, pero con esa salvedad que nosotros tengamos que hacer esos ajustes en el corto y mediano plazo. Peor tantito son aquellos pacientes de sexo masculino, donde al parecer la fuerza masticatoria es mayor y las fracturas de los dientes de resina acrílica son más recurrentes, ¿no? Por otro lado, teníamos otro escenario, otro diseño que también hicimos, otro trabajo que publicamos, que el artículo de referencia no es mío,
pero que era para evitarnos eso, era realizar una estructura, por ejemplo, en titanio, ¿ok? En un Nobel Procera Implant Bridge, ¿ok? ¿Ok? Y luego realizar la dinámica oclusal en cerómero. Esto normalmente lo hacíamos cuando las prótesis eran, había demasiada pérdida de reborde y entonces nosotros teníamos que hacer unas prótesis de dimensiones un poco o mucho mayor que los tamaños convencionales. Imagínense, vean aquí la altura que tiene esta prótesis. ¿Ok? Y nosotros usábamos titanio porque es una estructura altamente resistente y biocompatible, pero extremadamente ligera. Y entonces hacíamos los blindajes, o hicimos los blindajes, o el manejo de la forma dentaria. Esto es un trabajo hecho por mí a mano alzada, con cerómero, es decir, con resina de laboratorio o cerómero, manejando tanto el aspecto gingival como el aspecto oclusal o dentario. Es una muy buena opción, estéticamente se puede estratificar, los resultados son estéticamente muy bonitos. A largo plazo, los cerómeros exhiben menor resistencia al ataque químico que las cerámicas. Sin embargo, esta es una opción que para nada es descartable. Finalmente, quiero, digamos, encuadrar o delimitar, enmarcar este tema, estas opciones de rehabilitación, de alguna manera con este que quizás es el que vamos a platicar un poquito y para mí ha sido el que con el tiempo me ha demostrado y he encontrado en la literatura que nos da mejores servicios de longevidad, durabilidad y la capacidad de reparabilidad o de asistencia en caso necesario. Y esto es cuando hacemos una estructura por ejemplo, en óxido de circonio, ¿ok? La estructura el componente estructural y el componente oclusal o dentario, manejarlo con coronas de disilicato de litio, ¿no? Disilicato o lo que nosotros llamamos como el conocido IMAX u otras marcas llamadas de disilicato de litio. ¿Ok? Este tipo es realizar, este concepto, realizar una estructura de circonio diseñada a mano o por CAD-CAM. Esto tiene que ser obtenido por tecnología CAD-CAM y fabricar encima de ellos coronas o carillas, como hicimos en el segundo caso, de cerámica, monolíticas. Yo prefiero el disilicato de litio, hay quien utiliza el óxido de circonio, y cementarlas a la estructura, a cada corona irá cementada a su correspondiente muñón en la estructura de circonio. Bien, estos de alguna manera a largo plazo, yo lo que he encontrado en la literatura, que este es el componente que menos fallas, fracasos o problemas ha tenido en los estudios multicéntricos como este estudio que publicó el doctor Alessandro Pozzi en el 2015. ¿Okay? Basándonos en eso, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos el manejo de la dentición terminal y cómo son los planteamientos y por qué se dice a dónde asciende la complejidad de estos tratamientos? Y nuevamente, como dije en mi plática, en mi intervención anterior, haciendo la oportunidad brindada por todos ustedes, es planear, planear y planear. Solamente con planeación, solamente meditando, con la información que tengamos y la mayor cantidad de herramientas posibles, vamos a resolver el acertijo, de alguna manera para mí restaurativo, o el acertijo de las necesidades terapéuticas de nuestros pacientes. Por lo tanto, de alguna manera y siguiendo el guión que había planteado en mi participación anterior, el diagnóstico, sabemos de que estudiamos esta carrera, es fundamental. Y por lo tanto lo descompongo en dos partes para tratar de ir delimitando los procesos y encontrar las mejores soluciones paso a paso de la mejor manera posible. El primero es el diagnóstico restaurativo. Esto me equivoqué, no es tres, antes lo combinaba. Y el segundo, de manera general, la disculpa por el número, es cuando hablamos del quirúrgico y después restaurativo definitivo. ¿Ok? Y entonces nos vamos a la primera fase del diagnóstico restaurativo y la planeación restaurativa.
lo vamos a descomponer y lo vamos a desglosar en estos elementos que para mí verdaderamente son importantes de alguna manera, incluso en el orden que van. Un análisis clínico del paciente, fotografías y análisis digital bidimensional, la imagenología obtenida a través de radiografías 2D o de tomografías tridimensionales, obviamente, registros intermaxilares, montaje de modelos en el articulador, ya sea analógico o digital, como bien habló nuestro querido amigo Ricardo Peniche en su trabajo de intervención hace algunos mesecitos, recientemente, hace algunos meses aquí en esta misma plataforma. Luego el encerado diagnóstico, que puede ser también analógico digital, y la confección de alguna manera de prótesis inmediatas que en el caso de que sea necesario. Y entonces empezamos con un caso que quisiera de alguna manera detallar los procesos para que quizás podamos compartir este día a día de trabajo y nuestro abordaje desde el punto de vista de índole interespecializada, ¿no? Lo primero que hacemos, se presentan los pacientes y diremos, bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, en una sonrisa, lo que aparentemente se ve, vemos el análisis clínico y en general, amén de que los dientes para mí, pues perdón, no son, desde el punto de vista restaurativo, son muy mejorables, ¿no? Lo que vemos es que el paciente exhibe, y quiero que vean este detalle, el paciente exhibe muy poca encía. Normalmente deberíamos tener un margen de un par de milímetros de encía y prácticamente teniendo ella incluso un labio pequeño, muy delgado, exhibe muy poca encía. Entonces, de alguna manera lo que hacemos nosotros es lo mismo en prácticamente todos los pacientes, lo mismo que planteé en mi participación anterior. Realizamos nuestro análisis digital y aparentemente lo que es trazar rayitas viene siendo después algo evidentemente trascendente. Y entonces hacemos nuestro arco facial digital, nuestra cruz digital, como habla Coachman en su artículo, y donde ubicamos principalmente lo que es, trazamos nuestra línea media y nuestra línea media pupilar. En ese sentido, estamos trazando nuestro arco facial digital y lo más importante, empezamos a ver aquí, la proyección del plano incisal está completamente dispar, poco paralelo al, o sea, canteado o descendido del lado izquierdo. Y entonces empezamos a notar que la línea media no coincide, que el plano incisal está canteado, etcétera, etcétera. No, anotar estas cosas que a lo mejor serán detalles pocos, pero que son muy importantes al momento de integrar nuestras restauraciones o la dentición o las restauraciones o el tratamiento que nosotros hagamos en nuestros pacientes. Después de obtener fotografías, que luego analizaremos y por orden secuencial lo voy haciendo de esta manera, se obtienen impresiones diagnósticas, modelos de estudio y montaje en el articulador semiajustable, de tal manera que nosotros en el articulador también coincide con el registro de arco facial en el articulador la misma posición de la arcada maxilar que observamos nosotros en el paciente en la fotografía facial. Lo que es importante aquí es tener nosotros claro la coincidencia que debe haber en el análisis digital fotográfico con los modelos obtenidos en el articulador semiajustable, ya sea el montaje en el articulador hecho desde el punto de vista analógico, así manual, con modelos de escayola, o incluso el montaje en el articulador haciéndolo digital por medio de escaneado de modelos montados en articulador. ¿Ok? Acto seguido que nosotros hacemos siempre es el calibrado digital, es decir, para obtener las mediciones exactas y congruentes entre los modelos de estudio y el análisis digital, hacemos el calibrado digital y a partir de este calibrado, nosotros obtenemos un dato importante. Vamos a determinar, como lo expliqué anteriormente, y por eso voy hacia quizás un poco más direccional, la posición ideal del borde incisal superior, porque este es muy importante para determinar la posición de los demás órganos dentarios. Y entonces, vamos a recordar que nosotros empleamos este concepto de Thomas Schaffner, del concepto BPS de la Universidad de Zurich, ¿okay? Que era, ahorita lo descompongo en esta fórmula, el borde incisal superior se localiza tomando una medida, dividiendo la dimensión vertical entre 2 más 2 milímetros coronales que explico enseguida.
Nosotros en el articulador elegimos 2 puntos en el fondo del vestíbulo que son arbitrarios y a esto le vamos a llamar la dimensión vertical de la oclusión, ¿correcto? Entonces, esta sería la DBO. Luego, si nosotros dividimos la DBO entre 2, por ejemplo, aquí me dio 37 milímetros, ¿ok? A la mitad se localiza normalmente el plano de oclusión, en lo que sería el 18.5 milímetros. Si a esto nosotros le sumamos el overbite en milímetros que exhiben de los incisivos superiores sobre los inferiores, aproximadamente estamos hablando de 2 milímetros, un overbite fisiológico, ¿no? Y entonces la posición del borde incisal debería estar donde dice el 20.5 milímetros, de tal manera que, como podemos ver nosotros aquí, de acuerdo a este análisis y de acuerdo a este estudio que nosotros hacemos en modelo, el diente 21 o los incisivos centrales están aproximadamente 1.5 milímetros más cortos de donde deberían de estar. Una vez obtenido entonces esta relación en el articulador, por eso es muy importante hacer el montaje en el articulador desde el principio. Una vez obtenido el análisis en este articulador, nos regresamos a nuestro análisis digital, sabiendo que, bueno, las mismas líneas en una sonrisa facial marcadas, más o menos revisando antes que nada las líneas de la sonrisa, el contorno gingival, que ustedes lo ven, está perfectamente desarmónico, poca exhibición, si nosotros vemos poca exhibición gingival, ¿ok? Normalmente no encontrando en los parámetros convencionales. Y entonces, ahora sí, todo esto, este análisis, vamos a empezar a resolver el acertijo que conlleva este análisis digital y por qué siento que es tan importante. Nuevamente trazamos, las líneas las trazamos porque para hacer referencia de que tanto cada fotografía está en la misma posición que en el rostro del paciente. Si no lo colocamos en la misma posición, nuestro análisis digital no nos va a aportar mucho. Y anotamos estas dos medidas importantes. Vean, esto es como lo que yo hago siempre, como que si estuviera trabajando, no para una conferencia como estoy. Sé que el 21 es 1.5 milímetros más corto y sé que mide 10.9 milímetros de acuerdo al calibrado digital en los modelos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hago, empezamos a trabajar de las cosas más sencillas. Vemos una línea de la sonrisa, poco parecida a los parámetros de la estética de cómo debe ser una línea de sonrisa en forma de ala de gaviota. Vemos la arquitectura gingival que se observa en la paciente, unos centrales extremadamente largos, pero nosotros empezamos a darnos cuenta que están largos precisamente porque esta paciente ya perdió una importante cantidad de tejido gingival y estas son los trazos quizás más sencillos, pero nosotros vamos a empezar a analizar y a dilucidar y a emplear un poco la filosofía profesional en este sentido y trazamos la primera línea sabiendo que la posición del borde incisal ideal debería estar 1,5 milímetros más abajo o más coronal en el diente 21. Y a partir de ahí lo que hacemos nosotros, trazamos a partir de esa posición la proporción áurea, tomando en cuenta que por desgracia estos dientes no tienen las proporciones adecuadas. Entonces nosotros calculamos un rectángulo áureo, más o menos, lo cual el rectángulo áureo nos dice que el largo de los incisivos centrales, de cada incisivo central, está en proporción áurea con la anchura de ambos dientes. Entonces, es decir, el ancho de 11 y 21 está en proporción áurea con el largo de los mismos. Y por lo tanto, habiendo hecho nosotros trazado esta medida que tiene digamos, las proporciones óptimas de dónde debería estar la dentición o los dientes y el tamaño y la longitud, partiendo normalmente de la posición del borde incisal, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Trazamos estas líneas que se ven acá, ¿ok? La línea verde quiere decir que ahí debería llegar la altura de la encía de los centrales. Un poquito más abajo, medio milímetro, deberían estar localizados los laterales. Vean dónde están.
Y luego, más o menos 1.5 milímetros o 1 milímetro, me estoy en 1.5 milímetros, debería estar la línea de los caninos. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, cuando medimos de dónde están los semigingivales de los dientes y dónde deberían estar, nos encontramos y estamos diagnosticando que aquí le faltan 2 milímetros de encilla, aquí hasta casi 4 milímetros de encilla. Por eso vemos que la paciente sonríe, nada más exhibe dientes o de alguna manera vemos los dientes extremadamente largos. No puede ser que los dientes laterales aún sean más largos que los incisivos centrales, excepto este canino, que es el que se veía más corto, es el que tiene aproximadamente el nivel gingival a la altura adecuada. Entonces, trazándonos nosotros con ese perfil diagnóstico, ¿ok? Hago los ejes dentales para tener la idea de la proyección de estos ejes dentales, y eso nosotros lo publicamos en un trabajo que hicimos para nuestros alumnos de la universidad, o daba clases, en el posgrado de odontología restauradora de la Universidad Tecnológica de México, y para explicarles a ellos de dónde, cuál es la utilidad verdadera del análisis fotográfico. Una fotografía, tomarla nada más por ver el antes y el después, funciona, pero quizás podríamos sacarle mayor jugo y mayor provecho a nuestra fotografía y a una herramienta tan valiosa como una computadora. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros ya habíamos trazado, aquí debería estar el incisivo central, el borde incisal superior, trazamos nuestra proporción áurea, trazamos nuestras líneas, y una vez que trazamos nuestras líneas, dibujamos y más o menos proyectamos en la computadora, proyectamos dónde deberían estar los dientes. Y si nos damos cuenta, los dientes deberían estar aquí con las proporciones ópticas, pero para que nosotros pudiésemos recuperar ese balance entre la morfología y el color dentario, necesitaríamos compensar también con tejido conectivo que de alguna manera se ha perdido con los años. Al final, en la anamnesis con este paciente nos reportó lo siguiente, que ella padecía, le habían diagnosticado hace muchos años enfermedad periodontal, y para que los dientes no se le aflojaran o no se le cayeran tan fácil, decidieron hacerle preparaciones en todos los dientes y ferulizarle toda la dentición con herraduras completas de metal porcelana. No creo que ninguno de nosotros hayamos ido a la universidad a aprender a graduarnos semejante tipo de iatrogenias de acuerdo a la anamnesis del paciente, ¿no? Entonces, en este sentido, recuperamos las fotografías otra vez, iniciamos de lo más detallado, vamos de regreso y nosotros empezamos a ver cuál sería la proyección ideal que deberían de tener los dientes y el contorno del tejido blando de esta paciente, y de alguna manera todo ese trabajo digital que no lleva poco tiempo, quien diga que esto es muy poquito tiempo, de alguna manera nuestra propuesta tendría que ir más o menos acercándonos o proyectando, a ver, quizás con las limitantes que tiene este tipo de tecnología en el abordaje, pero darnos una idea de hacia dónde nosotros deberíamos de dirigir nuestro tratamiento. Al final, hagamos lo que hagamos cirugía, hagamos regeneración, hagamos reconstrucción, pongamos una prótesis de una manera, de otra, de alguna manera el resultado tendría que ir dirigido hacia estas expectativas, llamémosle virtuales o ideales en nuestros pacientes. ¿Ok? Bueno, sería más o menos además el estado preoperatorio, unas prótesis de alguna manera aparentemente metal porcelana, las vemos en la fotografía y a lo mejor están más o menos, ya cuando vemos una fotografía de acercamiento, pues no están de la mejor maravilla posible, algunas ya las habían segmentado, pero prácticamente toda esta parte inferior, todo esto está completamente ferulizado, con pérdida de tejido periodontal importante, ¿ok? Y entonces, acto seguido, nosotros de alguna manera deberíamos determinar el pronóstico a largo plazo de esta dentición antes de ejecutar cualquier tratamiento. Y cuando nosotros observamos una radiografía
panorámica, que incluso la derivamos del DTX Studio Implant. Nosotros en estos casos muchas veces ya no ni siquiera mandamos a hacer radiografías panorámicas. Si vamos a hacer de alguna manera alguna intervención, directamente nos vamos a una tomografía y analizamos en el software DTX Studio Implant y vemos de alguna manera pues el pronóstico de estos dientes que empezamos a observar es de alguna manera desfavorable. Realmente tratar de rehabilitar estos dientes y prometerle a un paciente que se le van a durar extraordinariamente bien por muchos años, yo no me comprometería a eso. De igual manera vemos en el sector inferior, ¿ok? Estos dientes, que después los vamos a ver tomográficamente de alguna manera más cercana, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, decidimos, de alguna manera, compartiendo con el paciente, además, dientes con infecciones recurrentes, dientes que incluso se mantenían ahí muchas veces por la ferulización de las estructuras. Y entonces, de alguna manera, se decidió remover esa estructura dentaria, tanto con mucha pérdida de estructura por las preparaciones agresivas que sugieren la metal porcelana, por la pérdida de tejido, por pérdida de vitalidad en muchos de los dientes a este punto, y que de alguna manera habían también infecciones recurrentes. Entonces se decidió la remoción o darle las gracias a esta dentición que ya de alguna manera más bien generaba problemas y problemas y problemas y recurrencia de problemas y sin solución a estos problemas a nuestra paciente. Entonces se recurrió, se decidió, se optó por remover esa dentición remanente a través de alguna manera en dos fases. Primero, una terapia quirúrgica restaurativa interina y después una terapia quirúrgica restaurativa definitiva. La fase 1 le empezamos a desarrollar de inicio con el software el DTX Implant Studio, ¿ok? Y en este sentido, ¿para qué nos sirve este software? Para revisar detalladamente, no nada más como lo explicó también el doctor Arturo San Vicente en su conferencia reciente sobre el DTX también, muy buena conferencia, y ahí obviamente no voy a entrar en profundidad porque él ya lo abordó a un excelentísimo detalle. De alguna manera, ver tomográficamente, podemos analizar tridimensionalmente, diente por diente, órgano dentario por órgano dentario, y aquí las imágenes hablan por sí mismas. De alguna manera, estado de esta dentición remanente, del lado inferior, vean la pérdida de estructura ósea, de algunos de los ensanchamientos de ligamento, la pérdida de estructura dentaria gracias a las preparaciones, etcétera, etcétera, una dentición que no promete de alguna manera nada. Y además, como la cereza del pastel, teníamos a esta edad un tercer molar, incluido retenido, ¿ok? Y el diente 38, pero observen prácticamente en contacto con el nervio dentario inferior. Aquí lo vemos, aquí la parte apical. Esto lo observamos de maravilla en una tomografía, en un programa adecuado como el DTX Studio Implant de Nobel Biocare. Entonces, de alguna manera, aquí vemos que se corre el riesgo por instrucción del especialista, del doctor Juan Carlos López Noriega, por instrucción, se ve que si de alguna manera la intención de remover ese tercer molar, podemos lesionar el dentario inferior de ese mismo lado y podemos regalarle de gratis una parestesia al paciente, algo que de alguna manera no queremos ponerle, en vez de resolver un problema, a generarle uno nuevo. Entonces, ¿cómo ejecutamos la fase terapéutica número 1? Primero, remoción de restauraciones defectuosas y provisionalización. Hablando de restauraciones defectuosas, son esa marimba, restauraciones metal porcelana. Luego, número 2, la confección de prótesis BPS inmediatas, ¿ok? Interinas, obviamente para post-cirugía, ¿ok? Confección de guías quirúrgicas de exodoncias, que ahorita muestro una fotografía, generalmente se hacen de acetato, ¿ok? El llevar a cabo el escenario de la cirugía de extracciones múltiples y la inserción de prótesis inmediatas con acondicionador tisular. Esto sería la primera fase que le daríamos, la fase interina, para prepararnos nuevamente, en el siguiente escenario. Entonces, lo primero que fuimos haciendo poco a poco y empezamos
un trabajo arduo, empezar a descubrir, quitar restauraciones defectuosas y empezamos a ver, vean el estado que vamos encontrando de toda esta dentición remanente. Vean, por ejemplo, quitamos estas restauraciones y aquí se pueden ver con certeza, vean, evidentemente el estado de estos dientes, cómo estaban aquí, prácticamente estos dientes tenían unas raíces que estaban volando. Una vez que quitábamos las restauraciones, encontrábamos bolsas periodontales de 8 milímetros, movilidad dentaria, etcétera, etcétera. Y fuimos a como estaba la paciente intentando nada más copiar y provisionalizar porque esto iba a durar muy poquito tiempo. A partir de ahí, nosotros en lo que estamos haciendo eso, nosotros empezamos a confeccionar nuestras prótesis inmediatas. Y lo que hacemos en primera instancia es hacer una simulación de las extracciones en el modelo, siguiendo las instrucciones del cirujano maxilofacial, y es tratar de remodelar el reborde en el modelo lo menor posible, porque como se dice y como lo conocemos, entre más remodelemos y entre más quitemos hueso en una cirugía de extracciones, mayor pérdida de ósea consecuentemente se va a generar en el proceso de remodelación. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos nosotros, una fotografía mucho más cercana, es remover, simular las extracciones múltiples en este caso, ¿ok? Ve aquí, y algo muy importante que les quiero dejar, vamos a grabarlo, esto lo voy a explicar después, la imagen de esto. Trazamos la línea media, o el rafe palatino mediano, trazamos en la papila incisiva y esta bixisteris, trazamos nuevamente las tuberosidades maxilares, ¿ok? Y esto nos va a servir, ¿por qué? Porque si nosotros nos basamos en estos dientes para armar la arquitectura o la posición de los dientes, seguramente vamos a fallar. Tenemos que empezar de cero y hacer una reconstrucción dentaria, nuevamente de cero, para proyectar en esto que llamamos nosotros nuestro primer propuesta diagnóstico oclusal, que es la dentadura de cera o lo que será convertida después en una prótesis inmediata. De alguna manera, siguiendo los conceptos de construcción protésica del concepto BPS, que de alguna manera muy estandarizada y muy establecida, una marca de la compañía Ivoclar, ¿no? Entonces, de alguna manera también nosotros hemos publicado algunos trabajos sobre el manejo de la prótesis inmediata, porque observen que este tipo de prótesis, como nosotros no, lo difícil de este tipo de prótesis es que como el reborde todavía tiene remanentes dentarios, es muy grueso y entonces estas prótesis quedan relativamente delgadas. En muchas zonas, como ven aquí, hasta se transparentan. Entonces, en este sentido, bueno, procedemos, ya que tenemos las prótesis inmediatas confeccionadas, a realizar la cirugía de extracciones múltiples. Y aquí lo que hacemos es, el doctor Juan Carlos López Noriega va extrayendo poco a poco, ojo, teniendo el mayor cuidado de preservar la mayor cantidad de hueso posible, tratar de recortar eso que se hacía antes, veía yo con la gubia, remodelar, salvo en raras excepciones, quitar lo mínimamente necesario. Y aquí nosotros estoy mostrando lo que es nuestra guía quirúrgica de aceptado. Quiere decir esto, esta guía la obtuve de un duplicado del modelo cuando nosotros remodelamos en el laboratorio, simulamos la cirugía de extracción. Buscamos que esta guía, si queda en boca, esta guía es igual que la superficie de apoyo de la prótesis. Entonces, cuando nosotros logramos asentar esta guía, seguramente vamos a tener menos problemas en ajustar la prótesis inmediata, porque debo decirles que de las cosas más difíciles que hay en esta cirugía es ajustar las prótesis. Uno, porque muchas veces no coincide con el reborde de lo que nosotros planeamos. Por eso hacemos esta guía quirúrgica. Y dos, el paciente está anestesiado. Y entonces el paciente no siente. Se le olvida cómo morder. De repente tenía dientes y acto seguido, en 2 horas y media, ya no tiene dientes. No se acuerda cómo morder. Entonces, con la prótesis, vamos a, primero, tratar, la clave es tratar de ajustar la prótesis exactamente como está en esta guía quirúrgica, ¿ok? Y una vez que la prótesis está sentada correctamente, igual como la guía quirúrgica, entonces nosotros tratar de llevar este paciente a relación céntrica. Imagínense el paciente completamente anestesiado, pero de verdad que se logra, ¿eh? Entonces,
de alguna manera se continúa con la cirugía de extracciones múltiples y aquí tenemos la inserción de la próxima la fotografía, no es inmediatamente después, los pacientes quedan de alguna manera, es un tramo importante y muchas veces los pacientes, bueno, la mayoría no les gusta que le tomen fotografía, pero esto es el resultado del ajuste de la prótesis inmediata y evidentemente con acondicionador tisular y estamos hablando de esto de un par, 2 o 3 semanas, creo que esto es 3 semanas después de la ejecución quirúrgica de las extracciones múltiples, ¿no? Al final, esto es la integración de nuestra prótesis inmediata en el paciente y de alguna manera, de verdad, sinceramente les digo, más o menos coincide. Todo esto lo hacemos para todo este trabajo que hacemos del diseño digital, del análisis en articuladores, es para obtener resultados de esta manera, que de alguna manera, a pesar de ser una prótesis inmediata, a pesar de las limitaciones, de alguna manera tiene su prestancia y unas buenas perspectivas o expectativas de integración en la paciente. Evidentemente, a este tipo de pacientes le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a masticar, a utilizar la prótesis y no que contar todo lo que pasamos con el paciente poco a poco y el manejo incluso de comunicación con estos pacientes para lograr que las prótesis le den la prestancia necesaria, ¿no? Pasado unos meses, ahí tenemos nosotros el resultado. Vean que lo que es importante rescatar es que tenemos realmente bajos niveles de pérdida ósea, ¿ok? Se nos quedó un remanente aquí, bueno, íbamos a hacer esta intervención, se podía quitar y de alguna manera habíamos dejado intacta el tercer molar. A partir de aquí empieza la siguiente pieza del concierto, ¿no? Que es la ejecución terapéutica número 2 y es la definitiva, quirúrgico-restaurativa definitiva, que es la generación de guías e índices radiográficos, luego la técnica, la obtención de tomografías de la zona de la zona ya prácticamente desdentada, maxilar superior e inferior, planificación de implantes con el software DTX Studio Implant de Nobel Biocare, obtención de las guías quirúrgicas Nobel Guide y la ejecución de la cirugía ya para después terminar en una fase de rehabilitación definitiva. Y en esto es un protocolo viejo conocido. De alguna manera se pueden hacer los archivos digitales. Yo sigo pensando que la obtención, la réplica de mi análisis oclusal que había hecho con las prótesis inmediatas me es más funcional. Colocamos los marcadores de gutapercha a las prótesis, generamos lo que llamamos un índice radiográfico que no es nada más que un registro de mordida de prótesis y hacemos lo que llamamos la técnica de doble escaneado. La técnica de doble escaneado es que se escanea primero el paciente con las prótesis y luego se escanean las prótesis por separado, ¿ok? Entonces, por eso le llamamos una técnica de doble escaneado para lograr fusionar tanto en la prótesis como la prótesis, como el hueso, como después la posición de los implantes en esta herramienta, este inseparable hermano, como lo dijo el doctor Arturo San Vicente, que realmente los que tengan interés, esa conferencia ayuda mucho para poder utilizar el software. Creo que está mejor esa conferencia que los tutoriales que nosotros hemos estudiado y de alguna manera, pues nos vamos con este inseparable hermano desde hace tantos años, compañero de batalla, que es el DTX Implant Studio, que también el doctor Peniche habló sobre él. Y entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Porque a detalle, ya lo hablaron mis colegas anteriormente, podemos observar aquí la posición de los dientes, la posición de los implantes, pero además podemos colocar los aditamentos protésicos que se van a necesitar para la colocación ulterior de los procesos de rehabilitación. Y entonces lo que vemos aquí, tenemos acá que tenemos el implante, pero estos componentes que vemos aquí son los sectores protésicos multi-unit. Y aquí la gran ventaja que nos da el software es que podemos colocar estos dos implantes paralelos, podemos colocar este implante angulado y aquí aprovechamos, primero, evitamos los nervios dentarios inferiores, evitamos implantes cortos en la zona posterior y a diferencia de esto, al angular el implante, podemos colocar implantes de hasta 16 milímetros de longitud que nos van a dar una superficie de desintegración maravillosa, un soporte maravilloso y que después estos implantes angulados, aquí podemos ver que los podemos corregir su angulación
con estos conectores multi-unit, incluso proyectándolos en el centro de las caras oclusales de los dientes o cercano a la plataforma oclusal de los dientes planeados en la dentadura. Realmente, hacer con este software este tipo de planeación de dentaduras, de conectores, de implantes relacionados al hueso, y encima hacerlo uno, el planificador, no que se lo haga otro, hacerlo uno personalmente, esto para mí realmente significa pues oro molido, ¿no? Y aquí nosotros observamos en esta planeación, vean la posición de los implantes. Estos son los implantes anteriores con sus conectores multi-unit rectos, ¿ok? Y aquí tenemos la longitud, el tamaño del implante, uno de 6 milímetros, ¿ok? Acá con también viendo la posición de los conectores multi-units angulados, que los conectores multi-units los explicaré un poquito más adelante. De tal manera que nosotros podemos diseñar nuestra guía quirúrgica digital. ¿Ok? Aquí se observa perfectamente cómo la posición de los implantes. Cuando angulamos los implantes, difícilmente te cabe un implante aquí por distancia interimplantes, no cabe, ¿ok? Pero ganamos angulación, generamos menor soporte, menor longitud de un cantilever y podemos enderezar o redireccionar para tener unas prótesis con conectores multiunis completamente pasivas, ¿no? Entonces, generamos nuestra guía quirúrgica digital, le damos un enter, la enviamos a New Jersey. Yo sigo pensando, yo sigo siendo amante y adicto a la guía quirúrgica realizada en las instalaciones de Mahwah, New Jersey, en Estados Unidos, de Nobel Biocare, y porque de alguna manera ya viene lista para usarse y viene con unas características impecables la guía quirúrgica. Y así continuamos nuestra planeación en el maxilar superior. Vean, aquí vemos la posición de nuestros implantes acá. En la planeación vemos la colocación de los conectores multi-unit. Y ya con los conectores multi-unit, vean la planeación, ¿dónde está esto acá? Donde van a proyectar la salida de los agujeros de acceso de nuestras prótesis. ¿Ok? De igual manera, hacemos nuestra planeación, nuestros implantes paralelos aquí, nuestros implantes angulados. Nuevamente, vean, implantes de 16 milímetros con una corrección de el perfil de salida con aditamentos multi-unit, y de tal manera que vamos a generar a través del aditamento multi-unit una mejor o una trayectoria de inserción muy favorable desde el punto de vista relativo para nuestra prótesis definitiva. Asimismo, como hablaba el doctor Peniche, incluso podemos ver la cantidad de tejido blando de nuestros aditamentos, y en base a esa cantidad, el software nos permite elegir la altura transepitelial que deberían de tener los aditamentos multi-units, conectores multi-units que vamos a utilizar para nuestro proceso de rehabilitación. Claro que estos aditamentos se colocan inmediatamente después de haber colocado los implantes, ¿no? Aquí tenemos nuestro diseño de la guía quirúrgica digital, ¿ok? Y aquí tenemos ya del centro de producción, realmente aquí siempre va acompañado por el código de orden que está en el software de nuestra guía quirúrgica, ya en físico, en vivo, proveniente del centro de producción de las instalaciones de Mahwah, New Jersey. ¿Qué dato también nos encontramos después del proceso de cicatrización? Que en la zona del tercer molar esto no cerraba, quedaba expuesto, la prótesis evidentemente molestaba, nos preocupaba esta parte expuesta, y entonces, en este sentido, revisando nosotros nuestra tomografía, vemos, nuevamente corroboramos la misma posición delicada de este diente, es una extracción exónea muy arriesgada, y entonces, desde el punto de vista, el cirujano, el doctor Persoriega, indicó una odontosección para poder cerrar el colgajo, pero no hacer una excisión, una remoción completa del tercer molar superior, inferior, perdón, en este caso el 38. A partir de ahí, nos juntamos, hacemos nos vamos al escenario quirúrgico, y lo que he dicho siempre, lo que he comentado con mis amigos, con colegas siempre, es cómo trasladar toda esa planeación quirúrgico-restaurativa de un software al campo de trabajo, y es precisamente a través de esta guía quirúrgica Nobel Guide. A mí, de verdad, yo les digo, ¿por qué no he hecho guías impresas? Los fracasos que he tenido con cirugías guiadas, con fracturas de las guías,
en unas cirugías importantes las he tenido con las 2 veces que he mandado a hacer guías impresas. Nunca he tenido una fractura con una guía quirúrgica Nobel Guide. Y para mí, de alguna manera, no puedo estar yo pensando, contemplando la posibilidad que por ahorrarme un poco de tiempo y dinero, pueda obtener una fractura de una guía quirúrgica en un escenario, en un tipo de cirugía como esta. Ahí sí, de alguna manera, yo en lo particular y con mi humilde opinión, no me juego, no me corro ese riesgo, ¿no? Y en este sentido, hicimos nuestra guía quirúrgica Nobel Guide y, a ver, nuestra cirugía guiada. Y aquí, vean, lo limpio de los colgajos, no hay incisiones, no hay suturas, vean los tejidos, realmente el trato que reciben, realmente el traumatismo es muy bajo, se conectan los aditamentos multi-unit, ¿ok? Acá, esta es la huella de los pines de fijación, se conectan los aditamentos multi-unit y además, independientemente de esta fotografía, se realizó la excisión del remanente radicular que había quedado del lado inferior derecho y también se hizo la odontosección del tercer molar inferior izquierdo, dejando la parte radicular. Se hizo, para eso tuvo que haber un pequeñito colgajo, se cerró con sutura y se termina la cirugía guiada inferior para posteriormente, en este caso, a mí sí me interesó realizar un protocolo de función inmediata. Normalmente, los protocolos de función inmediata llevando antes la prótesis superior para estabilizar la oclusión o lo que llamaríamos en términos coloquiales la mordida, ¿no? Entonces, realizamos incluso un protocolo de función inmediata después de la colocación de implantes, después de la remoción y créanme que de alguna manera es que todo esto lo hicimos en una sola sesión, porque gracias a la cirugía guiada nos ahorra muchísimo tiempo y lo más importante, disminuye el traumatismo del paciente prácticamente en un 80% de una cirugía convencional. Una vez hecha la función inmediata y haber colocado la prótesis inferior, procedimos misma sesión en la colocación de los implantes superiores. En la misma técnica hicimos lo que llamamos la cirugía guiada, y aquí, en esta iconografía, repasamos básicamente los pasos básicos, ¿no? Una vez que colocamos la guía, realizamos una remoción de tejido blando, empezamos a hacer, o empieza a hacer el doctor López Noriega, yo tomando fotografías y de segundo ayudante, a hacer las osteotomías progresivas, de alguna manera, de fresas más delgadas a estar ensanchando y llegando a las longitudes adecuadas. Luego la colocación de implantes, en este caso usamos implantes Nobel Replace, Conical Connection PMC. Finalmente se colocan, nos insertan los implantes y observen los niveles de torque que logramos alcanzar con este diseño de implante, aparte por un fresado tan preciso como la cirugía guiada. Difícilmente nosotros no alcanzamos los 35 newtons, ¿no? Entonces, pudimos haber hecho un protocolo de carga inmediata, pero nosotros en este caso dejamos el protocolo de carga inmediata ulteriormente, precisamente porque normalmente a nivel el maxilar, de alguna manera, he tenido en lo particular un poco los pocos implantes que alguna vez hemos tenido dificultades son por protocolos de carga inmediata en el maxilar superior. Pero de alguna manera esto no quiere decir que no se pueda hacer y nosotros hicimos la carga inmediata aproximadamente a 7, 8 semanas después de haber colocado los implantes. Se colocan los implantes en una cirugía guiada y aquí es lo que nosotros decimos sobre la locación de los aditamentos multi-unit. Los pilares multi-unit es este pilarcito que tenemos aquí, es un transepitelial que llevamos la plataforma del implante a una parte más superior de manera que logramos un mejor sellado gingival, menos invasión bacteriana y además tenemos el implante, el pilar multi-unit angulado, el cual nos permite, vean, esta es la dirección que lleva el implante y esta es la colocación del conector multi-unit angulado, que permite quitar la angulación del implante y dejar la salida de los tornillos de fijación y trayectoria de inserción protésica más paralela de los implantes entre sí. Y esto de alguna manera nos generará pasividad y mayor facilidad de manejo de las estructuras protésicas. Finalmente, en este caso, decidimos colocar, cuando no se hacen protocolos de función inmediata,
pilares de cicatrización, de alguna manera, primera, segunda fase para conectores multi-unit. Y entonces aquí nosotros tenemos nuestra cirugía guiada terminada con los conectores multi-unit, con los pilares de cicatrización. Afortunadamente, se puede rebasar la prótesis superior. Y la prótesis superior, con la succión o el sellado periférico que adquiere por la superficie de apoyo palatina, la prótesis superior tiene un buen desempeño de estabilidad en el proceso crítico de la oseointegración de alguna manera de los implantes. Diana, ¿me escuchas ahí? Bueno, sí, es que ya son las 11. Ya son las 11 y creo que me restan uno. ¿Podemos continuar? Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber aturdido a la audiencia con tanta inspiración de mi parte, porque de alguna manera comparto realmente esto que, bien o mal hecho, tiene el mayor esfuerzo del mundo y es algo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, 4 meses después, este es el resultado. Básicamente, de algunos ajustes. En ese espacio de tiempo, sí tuve la oportunidad de convertir la prótesis superior y atornillar a los implantes para hacer una función mediata por los motivos restaurativos. Y aquí la proyección de estos implantes se ve precisamente por tanto hueso ya vestibular que se había perdido, ¿no? Entonces, tenemos realmente, como decíamos, los tejidos verdaderamente después de la cirugía guiada y un buen manejo de higiene de parte de la paciente. De verdad, a mí esta fotografía de los tejidos se me hace espectacular. Realmente el mejor tributo a este esfuerzo y este trabajo es esta respuesta tisular, utilizando los protocolos adecuados, los implantes adecuados, los componentes protésicos adecuados y siguiendo de alguna manera y recibiendo la colaboración adecuada del paciente. Y nos vamos a terminar con la cereza del pastel y es el protocolo de rehabilitación. Primero, la impresión. Puede ser analógica, puede ser digital. De alguna manera, hoy día sigue siendo más popular la impresión analógica. Me gusta la impresión analógica por mí, por el manejo de los tejidos. Sin discriminar, creo que el futuro está en las impresiones digitales. Hoy, de alguna manera, van poco a poco entrando a México, dado los costos de los aparatos ¿cómo es que se llama?, de escaneo. La realidad de las cosas es que cuánto nos puede costar una cucharilla individual con material de impresión versus un escáner que cuesta aproximadamente $50,000, a no ser que tengamos el volumen, y se justifica cuando tenemos el volumen suficiente de casos para realmente, para que de alguna manera sea muy de alguna manera viable el empleo de la tecnología CAD/CAM, pero lógicamente estoy completamente de acuerdo con el doctor Peniche que hacia allá vamos, si no es que ahí estamos. Entonces, estoy mostrando una de las técnicas, bueno, para la mayoría de nosotros. Realizo un porte de impresión individual que nada más perforo la salida de los tornillos, los conectores multi-unit. Normalmente vamos a encontrar los conectores multi-unit cuando están correctamente planeados por Nobel Guide, que esto es muy sencillo. Hacemos un registro del sellado periférico, tomamos nuestra impresión fisiológica y lo que hacemos no es ferulizar los cofias de impresión entre sí, sino ferulizar cada cofia a la cucharilla para que no generen tensión entre ellos. Y entonces, aquí lo que hacemos es, una vez que el acrílico o la resina acrílica endurece relativamente rápido, retiramos la impresión y esto es lo que nosotros obtenemos, una impresión con unos pines de fijación o unas cofias de impresión muy estable a las cuales les atornillamos una réplica del implante y realizamos, a mí me gusta la vieja usanza, bardear las impresiones para ver este tipo de modelos de trabajo. El modelo de trabajo para mí realmente es fundamental en el laboratorio. Algunas fotografías son de algunos otros pacientes, porque pues a veces se me va y no tomo a detalle todos por el tiempo, pero la idea es exactamente, el protocolo es exactamente el mismo. Como nosotros ya habíamos provisionalizado y atornillado, convertido nuestras dentaduras a prótesis fija, los registros intermaxilares fueron muy sencillos. Los hacemos con un paciente dentado. Tomamos un arco facial, un registro de mordida, retiramos las prótesis del paciente en la misma sesión,
Los montamos en el articulador semiajustable. Aquí lo que hacemos son, ya empezamos primero montaje de arco facial, acá, montaje con el registro de mordida del modelo inferior, ¿ok? Esto se hace, lo que haremos incluso un montaje y así obtenemos nuestra relación máximo-mandibular de nuestros modelos de trabajo. Y aquí, a partir de este momento, prácticamente recreamos quizás un poquito lo de la prótesis, pero volvemos a empezar de nuevo, porque también las prótesis inmediatas sufrieron deterioro durante el proceso de función interina. Y entonces aquí es donde aplicamos prácticamente los conocimientos científicos para desarrollar nuestra dinámica oclusal. Recordando que la posición del borde incisal la obteníamos con esa fórmula. Dividimos la dimensión vertical entre 2 más 2 milímetros coronales. Ahí se encontraría de alguna manera el incisivo central superior. Pero ¿cómo ponemos el resto? Porque este procedimiento, si ustedes se dan cuenta, estamos prescindiendo de un rodillo de oclusión. Primero trazamos, vamos a recordarnos en el paciente dentado. Y si nosotros trasladamos los conceptos del paciente dentado al desdentado, la idea es tratar de colocar los dientes en una relación lo más parecida a la naturaleza que nos ofrece la información del paciente dentado. Y hay una información muy valiosa. En el sentido bucolingual o labio palatino, los dientes centrales inferiores sabemos que miden aproximadamente 7-8 milímetros de grosor. Y entonces, si ubicamos la papila incisiva, la papila incisiva no cambia de lugar nunca en la vida. Si trazamos la bisectriz de esta papila incisiva, toca la parte cinglar de los dientes 11 y 21. Y si a eso le sumamos los 7-8 milímetros del espesor, ahí se localiza la cara labial de estos dientes. Por lo tanto, para posicionar en el sentido bucolingual el 11 y 21, nada más trazamos la bisectriz de la papila incisiva, sumamos 7-8 milímetros y ahí vamos a localizar normalmente la cara labial de 11 y 21. Para los caninos vamos a utilizar la arruga, el primer par de arrugas palatinas, que tampoco cambian las arrugas palatinas a lo largo de la vida. Esa posición aún se hayan perdido los dientes. Y del primer par de arrugas palatinas, de la parte externa, normalmente 9 milímetros hacia vestibular, se encuentra la cara labial del 3 y 23. Guiándonos con eso, tenemos ya de alguna manera una idea de la conformación de la posición de estos dientes. ¿Cómo ponemos los dientes posteriores en ese sentido? Si tenemos los vértices de los caninos y tenemos el borde, nuevamente a partir del vértice, el borde y aparte, perdón, señalamos las tuberosidades del maxilar, esto va a ser otra referencia. El borde distincisal del canino normalmente se proyecta hacia los surcos centrales de la cara oclusal de los dientes posteriores de cada lado. ¿Ok? Más o menos como lo ven allí en el paciente dentado, dirigiéndose esa línea imaginaria aproximadamente hacia el centro de las tuberosidades maxilares. Y en sentido bucolingual, los dientes posteriores superiores no deberían estar por fuera de las líneas tangentes que atraviesan, que cruzan la circunferencia de las tuberosidades maxilares. ¿Qué quiere decir con esto, este enredo, no? Que los dientes posteriores no deberían de estar ni tanto para acá, ni tanto para acá, sino más o menos buscando que se posicionen en la proyección central de las tuberosidades maxilares. Y eso tiene de publicado hace muchísimos años y nosotros llevamos haciéndolo mucho en la confección y el manejo de pacientes sedéntulos. Y con esos elementos tenemos información valiosísima obtenida de los pacientes dentados para colocar y tratar de articular los dientes en los pacientes desdentados totales. Y lo podemos hacer de dos maneras, o confeccionamos nuevamente una dentadura de prueba, o para mí lo que a mí me encanta, o realizar un encerado diagnóstico a mano alzada, de alguna manera, tanto manual o puede ser impreso. Realmente esto es como si fuera impreso, no fue impreso, fue duplicado, pero es como impreso o manual por tecnología digital, como habla el doctor Peniche, de nuestra propuesta restaurativa. Ojo, que de alguna manera sea verificable. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un encerado
analógico a mano, hecho por un servidor, no, esto creo que lo hizo Liz, mi ayudante, ¿ok? Y mi colaboradora, y aquí nosotros duplicamos este encerado en un patrón de resina epóxica, y si ustedes se dan cuenta, el encerado reúne la información que nosotros acabamos de rescatar y de poner en esta mesa de estudio, ¿ok? Obtenida de los análisis de la literatura que llevamos haciendo por muchísimos años, ¿ok? De alguna manera, observamos aquí la conversión a modelos de resina que le llamamos unas estructuras verificables. ¿Por qué? Porque esas estructuras dentro llevan un conector temporal de titanio de la misma marca, Nobel, y esto nos va a permitir atornillar y probar en el paciente y hacer los análisis que nosotros consideremos necesarios. Y aquí nosotros hacemos en la prueba clínica, uno, verificamos dos cosas. La primera, la calidad de nuestra impresión. O sea, que la impresión esté correctamente, si la prótesis se asienta correctamente, la impresión fue tomada correctamente y este es el primer paso. Segundo, nosotros, además de verificar nuestra impresión, podemos tomar un registro de los colores de los tejidos gingivales para una futura ceramización del componente estructural. Y tercero, podemos tomar una fotografía así con este color que no se ve tan bonito. Le explicamos al paciente que le van a quedar los dientes un poco más amarillos, no es cierto, sino decimos que no van a ser de ese color, pero que además nosotros podemos ejecutar sobre esa estructura verificable y probable en clínica un análisis digital tratando de regresar a la primera parte del diagnóstico, que era el análisis digital. Una vez hechas estas pruebas necesarias, que las cosas estemos de acuerdo, coinciden o se hacen los ajustes necesarios, entonces ahora sí realizamos el diseño de estas estructuras a través, en este caso decidimos realizar estructuras de óxido de circonio con coronas individuales monolíticas cementadas a la estructura, y entonces empezamos a preparar como nuestras clases de preparación en mi posgrado allá en la UNAM, aquí en México, y empezamos a hacer las preparaciones para finalmente convertir estas estructuras en unos objetos escaneables, que se pudieran escanear los modelos, hacer un doble escaneado de las estructuras. Me lo hizo mi amigo Pablo Baltodano en Guadalajara. También colaboro con otros laboratorios para que me hagan a mí estas estructuras. Las estructuras, todo el diseño lo hicimos nosotros, yo lo hice a mano alzada, y a partir de ahí utilizamos. Ahí es donde la tecnología, el CAD-CAM, es imprescindible. Llevo casi 18 años utilizando tecnología CAD-CAM. Empecé con Nobel Procera y esperando el regreso pronto de Nobel Procera a nuestro trabajo, ¿ok? Y de alguna manera aquí nos provee el CAD-CAM lo que la mano no puede proveer, que es esta homogeneidad de materiales y la precisión de estas estructuras. También hemos hecho algunos trabajos con el doctor con Norberto Ruiz, algunos trabajos hicimos hace algunos años con el maestro Eladio González de Fusión, que nosotros nada más diseñamos las estructuras, las mandamos a hacer para que nos hagan la conversión de nuestro patrón de resina epóxica, el material definitivo que queremos hacer, y esto es lo que nosotros recibimos de parte del laboratorio, al igual que yo recibía del centro de producción de Nobel Biocare proveniente de Magua, New Jersey, ¿ok? Entonces, tenemos nuestras estructuras para las cuales las estructuras van a emplear, ahora lo hago más adelante, un conector de titanio, que es lo que va a unir, lo va a hacer atornillable la estructura a los multi-units que están unidos a los implantes, y este es un ejemplo de lo que nosotros recibimos. Podemos pedir que la estructura venga con un color específico, con algún precio interesado, con un color gingival, etcétera, etcétera, como nosotros estimamos convenientes. Y lo que aquí observamos es el siguiente: nuestro primero patrón oclusal de cera convertido en resina epóxica y con las reducciones necesarias para las restauraciones individuales, y finalmente este patrón convertido en una estructura definitiva de óxido de circonio. ¿Okay? Entonces, una vez terminado eso, vamos al articulador y regresamos a
a mí lo que más me encanta al diseño, el terminado de la dinámica oclusal, que es el encerado de las restauraciones individuales, encerado o hecho por tecnología CAD/CAM. Aquí nosotros realizamos cada diente a mano alzada siguiendo el mismo patrón de diseño, el mismo patrón biogénico y funcional de la posición de los dientes, tanto superior como inferior, pero aquí agregamos un punto importante. En estos casos, ante la ausencia de órganos dentarios con una propiocepción inherente a los dientes naturales, nosotros empleamos en estos casos una oclusión bibalanceada porque es de alguna manera el manejo del paciente totalmente desdentado que carece de propiocepción. O sea, función de grupo en trabajo y contactos posteriores, tanto al menos uno en balance y contactos posteriores también en protusión. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos el diseño del encerado, entonces realizamos el montaje o el blindaje cerámico gingival de la estructura. En este caso empleamos IPS y MaxCeram, la estratificación de la estructura para de alguna manera terminar ahora sí y empezar a verle un poco de más forma a este proceso de rehabilitación, que es la cerámica gingival, pero normalmente siempre, eso se lo aprendí yo al maestro Francisco Zárate, en una publicación que hizo en el Quintessence of Dental Technology, que no lo cito aquí porque no tengo a la mano el artículo, creo que es en el 2009, para mí, uno de los verdaderamente referentes y los mejores laboratoristas que tiene México, para mí, mejores que he visto siempre. Y a él aprendimos a tratar de estratificar primero la encía y después realizar, estratificar la encía antes de convertir las coronas de cera en la cerámica definitiva. A partir de ahí nosotros lo que hacemos, le hablamos al paciente, perdón, se me fue le hablamos al paciente y realizamos una prueba, se me fue, bueno, realizamos una prueba en boca de a ver qué tanto se integran las estructuras ceramizadas desde el punto de vista gingival. Que de alguna manera cómo se integran en boca. A ver, no me están corriendo las diapas. Un segundito. Voy a volver a correrlas. A ver. Se ven aquí, ¿va? Ok. Entonces, de alguna manera lo que nosotros buscamos es cómo integrar, hacer esta prueba clínica, integrar las restauraciones desde el punto de vista gingival en la boca del paciente, que de alguna manera no haya tanta discrepancia en, en esa línea de transición gingival entre la cerámica gingival y la encía del paciente. Bueno, perdón. Al siguiente paso, antes de concluir con la parte laboratorial, entonces lo que hacemos nosotros es cementar las estructuras, las conectores de titanio que empleamos para estas cosas a la estructura de circonia. Y entonces lo que hacemos nosotros, torqueamos o unimos a 9 newtons en el laboratorio los análogos de los multi-unit. Luego preparamos los chicos, o sea que como les dice, con estos sistemas de el mismo coloca FL a todos la familia de los optibones, ¿ok? De que resina convencional, cemento, los aditamentura y en un horno de luz halógena, ¿ok? Y entonces la fijación de las conexiones de titanio a la estructura de circonio. Realizar conversión de mi patrón de cera por medio de CAD/CAM o por medio
la técnica de la cera perdida de inyección. En este caso utilizamos la técnica de la cera perdida para nuestras coronas individuales que van a ir ajustadas a la estructura del circonio. Y la técnica prensada tiene un ajuste maravilloso. Aquí lo pueden observar. Es muy económico realizar este tipo de restauraciones. Y aquí ya habiendo matado los cueles listos para el terminado, nosotros tenemos nuestras coronas asentadas oclusalmente en el articulador semiajustable en cada una de las estructuras. Para finalizar en el laboratorio realizando los procesos determinados, que son, por ejemplo, número 1, el revisado de la morfología, la textura, y concluir la individualización estética de nuestra restauración. El articulador son llevadas nuevamente al articulador semiajustable, ¿ok? Una vez que se llevan al articulador semiajustable, siempre buscar de alguna manera verificar el análisis o la interpretación o la oclusión o la dinámica oclusal tanto en máxima intercuspidación como en el punto de vista oclusal. Y aquí tenemos nuestras estructuras con nuestras coronas definitivas para realizar la prueba en nuestra paciente. Llevamos y aquí están las restauraciones a prueba. Finalmente, nosotros podríamos hacer lo que llamamos digital y ahí es cuando encuentra uno esos detalles. Realmente para mí todo estaba relativamente bien, excepto porque el 23, la cúspide, está un poquito más arriba que el 13 y me cantea un poco la línea intercanina. Así como la vemos en esta fotografía, ¿ok? Observamos, vean la línea intercanina y vean la posición de la línea blanca a la cual deberían estar para ver exactamente cómo se ve en la boca. Se regresa al laboratorio, se hacen las correcciones necesarias, a veces con el paciente ahí. Nosotros tenemos nuestro laboratorio donde se hacen todas estas cosas allí en la parte superior de nuestra consulta. Y entonces, ya una vez que hemos preparado y hemos probado esto, realizamos la cementación de las coronas, un procedimiento muy similar al que habíamos indicado para las T-bases. Lo primero que hacemos es, pues, arenamos las estructuras de circonio, preparamos con órgano ésteres del ácido fosfónico, CR-Link, la estructura de circonio, silicato de litio, como le indica el fabricante. Silanizamos estructuras de silicato de litio con un órgano silano, puede ser el que usted prefiera. Yo normalmente utilizo 3 capas y precalentamos tantito. Entonces, como comentaba, en este sentido lo que hacemos es, una vez que hemos colocado los sistemas de adhesión, entonces, en este caso, yo no utilizo cemento, me gusta más usar resina termoplastificada por varias razones. Número 1, porque la circonia, el circonio, lo había explicado en la plática anterior, y el de silicato de litio es muy chido en este caso porque usé IMAX HT, tampoco tiene fluorescencia. Entonces necesito encontrar un componente intermedio muy rico en propiedades fluorescentes y esta resina es maravillosa con esas propiedades. Además que desde el punto de vista de longevidad, pues lógicamente tiene mejores propiedades físicas que cualquier otro composite que podemos encontrar. Entonces termoplastificamos la resina, colocamos en las restauraciones y como está termoplastificada es muy fácil colocar, insertarla, fluye como cemento y una vez que se enfría, ¿saben qué? Se puede quitar como cera. Y así puedo colocar una, podemos colocar otra, podemos polizar una o podemos polizar un segmento, podemos llevarla al articulador, no me está forzando porque hasta que yo la active con luz halógena lo voy a endurecer. Entonces puedo probar en articulador, puedo verificar la oclusión en el articulador semiajustable, puedo seguir retirando excedente y hasta en el momento, y si necesito bajar porque no baja la corona, la puedo volver a calentar y la puedo ajustar nuevamente y hasta que yo estoy satisfecho en la posición de la corona, puedo realizar la fotoinización y la polimerización de la misma, ¿no? Y entonces, en este sentido, ya una vez que hemos hecho la polimerización,
a mano, lo coloco nuevamente en mi horno de luz halógena, en mi aparato de luz halógena, y realizo una polimerización completa por lo menos 25 minutos, yo creo que esto es a 115 grados centígrados, para que al final de cuentas en el laboratorio podemos observar el resultado ya una vez prácticamente las prótesis prácticamente terminadas. Número uno, verificando nuestra oclusión biobalanceada. Por otro lado, llevando a cabo nuestros dientes en la máxima intercuspidación posible, siguiendo los elementos de alguna manera oclusales fundamentales. Y aquí tenemos por separado en el modelo de trabajo las estructuras terminadas, obviamente con una salvedad. Por la posición y lo delgado y el acceso de los tornillos que me quedan los multiunit en el maxilar inferior, dejé la prótesis inferior con 2 coronas sin cementar para que nosotros pudiésemos cementar un fondo negro, nuestras prótesis terminadas. Un poquito ustedes observan que los premolares es un poco larga las cúspides, de grupo para una oclusión bibalanceada, y además sin mando en este sentido una posición correcta de la curva de SPI en el plano de oclusión. Correcto, muchos detalles que efectivamente están pensados, que no necesariamente, bueno, que se tienen que comentar aquí por razones del tiempo. Tenemos nuestras prótesis terminadas, en este caso, pues no quise hacer yo una maquillaje gingival por lingual o palatino, y finalmente concluimos con la inserción de las prótesis, ¿no? Colocamos esta prótesis tal cual, cuánto tiempo se lleva, lo que se lleva en insertarlo, torquearlo y cerrar los agujeros con composites. A nivel inferior hicimos el mismo procedimiento de cementación que una vez atornilladas las prótesis que hicimos en el laboratorio, colocamos nuestras prótesis porque el paciente lo damos las prótesis con algo para que ocluya, para que asienta bien las restauraciones. Polimerizamos como cualquier polimerización en boca, y aquí tenemos nuestras prótesis definitivas terminadas en su lugar y asentadas. Análisis, esta proyección oclusal en una vista frontal de nuestras restauraciones, estas prótesis terminadas. Cuando realizas las pruebas en el laboratorio necesarias y le dedicas el tiempo adecuado, no tocas un punto de contacto, no necesitas hacer ajustes oclusales importantes. De alguna manera sabes el laboratorio, y por eso nuevamente mucho yo meto la mano en el laboratorio. Otros trabajos muchos son hechos por su servidor. De alguna manera lo que tratamos es de minimizar o sea, al máximo, minimizar los márgenes de error, y esto es las prótesis de integración de nuestras prótesis en la boca del paciente. Esta es una radiografía 6 meses después. Realmente estamos muy satisfechos con, después de la colocación de implantes, los alcances de niveles óseos. La radiografía no fue digital, de una placa tomé la fotografía en un negatoscopio. Hemos tenido cero sintomatología respecto a esta sección que realizó el doctor López Noriega. La integración, no vemos disposición de cálculo dental en la prótesis de circonio. La circonia realmente con los tejidos es muy noble, es probablemente de los mejores materiales. La circonia muy pulida es muy noble con los tejidos gingivales. Vemos la posición, la integración de los implantes de alguna manera conforme a los criterios de desintegración de Le Commissaire. Y aquí tenemos nuestra integración biogénica en nuestro paciente, y precisamente después de hacer el análisis digital, realmente conforme concluye y llegamos al resultado que diseñamos al principio. Recordando que la planificación incluso digital y en modelos es el alfa y el omega de nuestra restauración. Regresamos al principio a través de esta huella restaurativa, y aquí tenemos nosotros la integración en la sonrisa de nuestro paciente realmente con su nueva dentición, y sí, definitivamente diciéndonos que impactamos positivamente, pero muy positivamente, en su calidad de vida. Y entonces termino con
con una reflexión, diríamos, ¿cuánto hay detrás de la sonrisa de un paciente? Y si nosotros estaba viendo todo el trabajo, estaba terminando esta presentación, yo en este caso es la primera vez que lo presento en mi vida y espero con eso tener el honor de haber presentado en I+D con este caso que antes nunca lo había presentado y pensar cuánto hay detrás de la sonrisa de un paciente. Todo un camino recorrido. Si hablamos de la naturaleza, ni hablar desde el punto de vista biológico, de formación biológica, eso es verdaderamente maravilloso y quizás la gente lo que crea rasgando, siendo, proveniendo de lo divino. Y apenas lo poco que podemos hacer contra nuestras torpes manos, toda esta trayectoria que hay detrás de la sonrisa del paciente, nadie se hubiera imaginado tanto y tanto trabajo, desbordando de tantas horas, de tanto esfuerzo, pero también desbordado de tanta pasión. Aquí es nuestro punto de partida. Aquí el resultado, yo creo que sonreía más con los otros dientes, pero bueno, a lo mejor se irá acostumbrando con el tiempo y de todo eso hay sesiones y jornadas como esta de las noches preparándose para una cirugía con todos los elementos necesarios. El paciente está tranquilo y nosotros, bueno, el paciente está en su casa, puede estar también nervioso y nosotros horas antes y antes preparando todo este escenario para una intervención quirúrgica. Evidentemente yo, como le diría, de la mano con todo este tipo de herramientas de este socio que para mí ha sido Nobel Biocare en estos años de trabajo. Y bueno, sin, pues lógicamente dejar de agradecer en primer lugar a los protagonistas de este equipo de trabajo, la doctora Bernice Martínez, mi esposa también rehabilitadora bucal, que está detrás del escenario, aunque ella no es la que le gusta dar la cara en los escenarios porque no es muy fan de la presentación pública. Yo tengo, como diría, dos matrimonios, un matrimonio profesional, coloquialmente hablando, con el doctor Juan Carlos López Noriega, con el cual en los últimos 11 años de trabajo hemos hecho realmente cosas tan apasionantes que nos mantienen como un principiante cada vez que pasa el tiempo. Y un servidor que nada más lo que hace es facilitar las cosas para que se lleven a cabo y colaborar con esperar a que nos sean servidos, ¿no? Evidentemente, en especial, pues mi agradecimiento a Juan Carlos por esta complicidad, por la referencia de los pacientes, por haber sido mi profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado, por ser mi amigo y porque de alguna manera por la confianza en nosotros, sin olvidar y dejar de mencionar que más les he aprendido, que más le aprendo y que me han siempre enseñado la humildad de que cada caso es distinto. El doctor Rafael Ruiz Medina, brutal, unos cracks facial referentes en México y en el mundo. Y aquí, pues, Juanca y el Yobas, ¿no? Que trabajamos, somos, casi siempre nos vamos para trabajar, pero aunque eventualmente nos podemos encontrar en un congreso y de paso nos vamos, de plática y conversación, alguna comida por ahí. Pues a todos ustedes les agradezco el tiempo que nos hemos tenido acá. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias Nobel Biocare, nuevamente. Gracias I+D, Inteligencia Dental, por el privilegio de estar con ustedes. Y bueno, pues en este momento pues doy por concluida esta participación.